Identifiqué cuáles son los errores más comunes que comete la gente a la hora de comprar un inmueble y que esto no te pase. ¿Estás pensando en comprar un inmueble? Eso es sin duda una decisión emocionante, importante, pero es muy fácil cometer errores. Vamos a darle una mirada a los errores comunes al comprar un inmueble para que no te pase. que vivieron más de 200 familias en Cartagena al realizar la compra de su vivienda, donde hoy en día hay personas presas, investigadas, muertas y con deudas activas. Pero antes de empezar a hablar de estos errores, quiero dejarte algo muy claro. Si lo que tú pretendes el día de hoy es comprar una vivienda de uso residencial y no turístico, debes tener en cuenta que no se trata, óyeme bien, no se trata de comprar la casa de tus sueños, sino la casa que cubra las necesidades personales y las necesidades familiares. Y al mismo tiempo, que esa decisión que vas a tomar cubra las necesidades de los próximos 8 y hasta 15 años. Porque recuerda que es una inversión a largo plazo. Como bien saben, hay varias opciones para comprar un inmueble y las más comunes son de contado o financiado. Si lo que deseas es adquirirlo por financiación, asegúrate de obtener un preaprobado de la entidad financiera para que de esa manera tengas un presupuesto máximo y comenzar la búsqueda del inmueble bajo ese rango, descartando las opciones que estén por fuera. Con eso puedes evitar decepciones o emociones frustrantes por encontrar la casa que te gusta, pero no tener el presupuesto para comprarla. Y estar perdiendo el tiempo mirando propiedades que están por debajo o por encima de tu presupuesto. Y como tu tiempo es valioso, mi consejo es asegúrate de conocer tu presupuesto antes de enamorarte de una casa. Antes de hablar del siguiente error, te invito a que te suscribas, le des me gusta a este video y así podrás apoyarme para hacer muchos más videos. Esto te puede parecer algo innecesario y mucho más ahora que con los avances tecnológicos puedes ver un video, las fotos, un recorrido virtual en 360, pero visitar el inmueble personalmente puedes descubrir problemas ocultos que podrían costarte una fortuna muchísimo más adelante. Muchos de los compradores delegan esta tarea enviando un familiar, un conocido y resulta que los gustos son subjetivos. Lo que para uno puede estar bien, para el otro puede estar mal. En la visita es demasiado importante que le prestes atención a las especificaciones, que evites omitir detalles y en lo posible asiste a la visita con un ingeniero o un arquitecto que te pueda ayudar a evaluar los posibles errores en la distribución de la casa y sobre todo en la estructura de ese inmueble. En varios casos te podrás encontrar con viviendas o apartamentos con problemas estructurales de sedimentación y hasta de humedades. Y esto es algo que debes revisar muy bien, ya que una vez firmes los papeles de la compraventa, cualquier error o defecto, óyeme bien, de ese inmueble corre por cuenta tuya que eres el nuevo propietario. Es decir, que no habrá tiempo para reclamos y para ayayayes. Mi consejo es que antes de visitar un inmueble hagas una lista de los puntos que quieres revisar y sobre todo tomar las medidas del lugar, de la estufa, la nevera, la lavadora, las camas. Esto te ayudará mucho a que no tengas que volver o regresar para tomar esas medidas. A la hora de comprar un inmueble o una casa, es de vital realizar una búsqueda exhaustiva en la zona y de la zona. Asegúrate de conocer el precio promedio de la zona. Ten en cuenta que ese precio promedio en Cartagena varía muchísimo entre una calle y otra. Asegúrate también de conocer qué escuelas, qué servicios, qué vías de acceso, qué zonas de inundación, cuáles son las zonas de parqueo y cuáles son los planes de desarrollo futuro en esa zona. No querrás sorpresas después de mudarte. Te voy a dejar aquí unas etiquetas para que conozcas un poco más sobre Cartagena. Y con relación a las sorpresas, me refiero a lo siguiente. Cartagena es una ciudad que ha salido en noticias como construcciones ilegales, demolición de edificios, desplome de edificios, familias en riesgo por colapso de edificaciones. Todo eso lo deja el no realizar una revisión jurídica del inmueble, lo que puede llegar a afectar significativamente tu patrimonio. Lo que pensaste que sería la mejor inversión de tu vida puede convertirse en todo un dolor de cabeza. En Cartagena hoy en día hay personas que están pagando cuotas por un apartamento que se desplomó y han pasado más de 6 años, no tienen apartamento y tienen un crédito activo y nadie les responde. Irónico, ¿verdad? Mi consejo es apóyate en un agente inmobiliario
con experiencia que pueda guiarte en este proceso. Realizar un estudio de título para conocer si el inmueble tiene algunas afectaciones como un embargo o si hay algo que pueda impedir la venta. Y además hacer una revisión jurídica ¿de quién? Del vendedor. Analiza si tiene anotaciones penales. ¿A ti te gustaría hacer negocios con personas con estas anotaciones? Un agente inmobiliario también te puede ayudar a realizar una correcta promesa de compraventa y negociar con el propietario la mejor oferta. Hay quienes creen que comprar un inmueble es solo fijar el precio y ya. Y no es así. Esto va mucho más allá e implica pensar en los costos durante y después de la compra. Dentro de los costos durante la compra tenemos los costos del avalúo para quienes lo hacen con crédito, están los costos notariales y los costos de registro. En los costos después de la compra tenemos, que esto se le olvida a muchas personas, son los impuestos de la propiedad, son las administraciones y los gastos de mantenimiento. El no tener esto en cuenta puede afectar significativamente tu presupuesto. Como te dije, no es solo fijar un precio y ya. Hasta para fijar un precio debes pensar en las ganancias ocasionales que pagarías si logras venderlo, y las ganancias ocasionales es algo relevante para tu finanzas. Si no, pregúntale a tu contador. Así que realiza y obtén un preaprobado. Siempre realiza la visita del inmueble, investiga bien, trabaja con un agente inmobiliario, es mi consejo, y ten en cuenta todos los costos. Señores y señoras, muchísimas gracias por ver este video. Si lo encontraste útil, asegúrate de suscribirte, darle like y compartirlo. Aquí estaremos publicando muchos consejos y más información sobre inmuebles y compras en Cartagena.